Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela, llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Un estudiante debe estar lleno del anhelo de saber y percatar así su función irradiante en el país, alcanzando las metas con entusiasmo y responsabilidad. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita el lanzamiento de dos dados y muestra el resultado de los dados así como la suma de estos. Planteamos la solución en un programa de 15 líneas. En la línea 4 importamos la librería random. Como vamos a usar la función randomInt que permite generar una semilla y un número aleatorio, entonces necesitaremos importar esta librería random. Recuerde que en Python usted puede omitir poner el punto y coma al finalizar las instrucciones. En la línea 6 a la variable res le asignamos un valor que el usuario ingrese. Entonces usamos el método input. El método input permite tomar valores de entrada de los usuarios. Se usa muy sencillo, se escribe la palabra input, paréntesis y entre comillas dobles el mensaje a mostrar. Cuando el programa compile, el usuario verá el mensaje, ingresará el valor y al presionar enter este valor se almacenará en la variable res. En la línea 7 vemos entre la línea 7 a 15 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos entonces la condicional, si mientras la respuesta o la variable res sea igual a s, va a ingresar al ciclo. Como el algoritmo no pide un fin de lanzamiento de datos, vamos a suponer que el usuario va a ingresar sí o no, y cuando ingrese sí permitirá procesar nuevamente un lanzamiento de datos. Cuando ingrese n o sea no, saldremos entonces del programa. Mire algo importante, en Python las sentencias condicionales, los ciclos for y los ciclos while manejan bloques de código por tabulaciones y no por llaves. Esto quiere decir que todas las líneas de código que pertenezcan a un ciclo deberán llevar tabulación con respecto al ciclo. Por eso vemos que este ciclo while tiene la línea 9, 10, 12 y 13 y 15. Estas 5 líneas pertenecen al ciclo. Mire que llevan tabulación con respecto al ciclo while. Dentro de este ciclo entonces en la línea 9 a la variable n1 le va a asignar la función randint, es decir random.randint 1,6, es decir vamos a generar un número aleatorio entre el 1 y el 6. Recuerde que vamos a suponer que estamos lanzando un dado. Luego en la línea 10 la variable n2 se hace el lanzamiento del otro dado al número aleatorio entre 1 y 6. En la línea 12 imprimimos. El método print permite mostrar información por la consola. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. El texto va entre comillas dobles. Las variables, si no son de tipo string, hay que convertirlas a string, es decir, hacer un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Como el método print solamente muestra texto, por eso hay que hacer el casting. En la línea 12 imprimimos. El dado 1 cayó en n1 y el dado 2 en n2. n1 y n2 son variables numéricas, hay que convertirlas a string. En la línea 13 igualmente imprimimos. La suma de los datos lanzados es n1 más n2. El backslash n al finalizar significa un salto de línea, es decir, un enter. Por último, en la línea 15 nuevamente pedimos un dato de entrada al usuario. Le decimos, ¿desea lanzar más dados? Sí o no. El usuario, si ingresa S, permitirá nuevamente retornar al ciclo y nuevamente caer a la línea 9. Si no, pues saldrá del ciclo while y terminará el programa. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita el lanzamiento de dos dados. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra